ayudar. Mi hermana Silvia, ¿nos podría ayudar, por favor, con una oración para comenzar? Señor, te No, no. agradecemos infinitamente, Señor, tu bondad para nosotros. Gracias porque nos permite nuevamente reunirnos, Señor, para tener esta enseñanza en esta mañana. Señor, rogamos tu bendición, tu ayuda, para que podamos, Señor, abrir nuestros espirituales, Señor, y que podamos escuchar tu voz, Señor, a través de nuestro hermano, Señor, y que podamos aplicar esta enseñanza que tú nos vas a dar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana. Pues hermanos, nuevamente buenos días. Espero que se la hayan pasado muy bien. Parece que sí. Parece que sí se la pasaron muy bien el 24, 25, celebrando el nacimiento de nuestro Señor. Y bueno, estamos en esta reunión que, si usted recuerda, tiene que ver con la familia, con qué es lo que dice Dios en su palabra acerca de la familia. Si todo lo que hacemos como creyentes tiene que ser guiado por el Señor, entonces es importante que también vayamos a Él para ver qué dice Él acerca de nuestra familia. El primer día conectábamos algunas cosas y mencionábamos que Dios es quien había creado la familia y por lo tanto no solamente Él tiene, digamos, los derechos como autor de la familia para poder modificarla si es que fuera necesario, pero Él es el único que tiene ese derecho. Él es el que sabe, además de eso, Él es el que sabe entonces lo que está mal y cómo componer aquello que Él ha creado. Por tanto, es sabio el poder ir hacia Él cuando tenemos dificultades, ¿verdad que sí? Es sabio ir hacia allá. Veíamos en ese primer día que algunas características de la familia. Esto nos ayuda a entender cuál es el modelo de Dios y entonces incluso antes de ir y preguntar por problemas específicos al Señor de qué hacer en esos casos, ya sabemos cuáles son algunas de las características de la familia que Dios ha creado y entonces poder ajustarnos a ellos, como por ejemplo que la familia se crea con la unión de dos seres humanos y seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. La familia se crea con la unión entre un varón y una mujer, un hombre y una mujer. También que la familia cuenta con la bendición de Dios, porque así fue como Dios la creó. Y estamos dándonos cuenta cuál es el propósito de la familia, que es lo último que veíamos en ese día. Pero lo importante es que entendamos que Dios es el que puede ayudarnos porque Él es el creador de la familia. Algo que comentábamos en las dos últimas reuniones era que creo que el Señor quiere que podamos ir a su palabra en este tema específicamente por dos razones principales. Una, de una u otra manera, estamos nosotros en una familia. Hemos sido hijos, hemos llegado a tener hijos también estando con nuestros padres, o tenemos ya hijos con nietos también, somos parte de una familia. Y todos de alguna manera necesitamos alinearnos a lo que Dios dice para saber cómo llevar de una mejor manera a nuestra familia. Pero también hay que tomar en cuenta esto. Ninguna familia está exenta de dificultades. Ninguna. Por más que ahorita quizá podamos vernos ahí en la pantalla y observarnos de una manera, ver a nuestras familias en Facebook, en las fotos familiares cuando vamos a visitar a alguien, por más perfectos que podamos verlos, y gracias a Dios puede ser así en el Señor Jesucristo cada vez más, ninguna familia está exenta de dificultades. Todas atraviesan por circunstancias complicadas, todas atraviesan por circunstancias difíciles. Esto debería de ayudarnos, debería de animarnos, mejor dicho, para poder ir juntos a lo que Dios dice acerca de la familia. Es cierto que cada familia atravesará sus dificultades particulares, pero hermanos, tenemos que entender que todos estamos ahí. Y bueno, si tuviéramos que agregar una tercera razón por la cual podemos estar haciendo esto, es que ninguno de nosotros, ninguno absolutamente, ha llegado a conocer todo lo que Dios dice acerca de cualquier tema. Ninguno. Por eso es tan importante en la palabra, se nos menciona eso, es tan importante la interacción en la familia de Dios, porque a través de esa interacción el Señor nos va moldeando.
Y creo que un espacio como este puede ayudarnos bastante. Por eso, antes de continuar, me gustaría recordar algunas cositas que hemos comentado en las veces anteriores. Una, es muy importante su participación. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, por favor, indíquenoslo, ya sea o levantando la mano en algún momento o cuando estemos compartiendo pantalla que no se va a ver cuando usted levante la mano, pues simplemente apriete el micrófono e indique que usted quiere comentar algo. ¿Está bien? Y vamos a conversarlo, vamos a hablarlo. Cualquier cosa, no importa que no sea una pregunta, tal vez es un comentario, tal vez es algo que usted quiera agregar a lo que se está diciendo, va a ser bienvenido. Otra cosa, para poder ayudarnos precisamente en esa interacción, sería muy importante que usted mantenga su micrófono apagado en todo momento, excepto cuando, claro, usted quiera conversar, usted quiera hablar, usted tiene la libertad para poder abrir el micrófono. Y de esa manera, bueno, ya cuidamos que cualquier distracción externa pues, llegue al grupo, ¿no? Y por último, bueno, usted tienen su material ahí. El material, como lo comentamos desde el primer día, no tiene la intención de que vayamos paso por paso. En algunos temas vamos a irnos así, pero en algunos otros no tiene la intención de ir detalladamente. Usted tiene la información ahí para que usted pueda revisarla después, consultarla con la Biblia, también con los pasajes que se muestran ahí. Pero la idea es que podamos iniciar esta conversación y que podamos juntos ir aprendiendo acerca de eso. Entonces, si está todo claro hasta ahí, me gustaría que entonces viéramos, simplemente mostráramos lo que pasó la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca ya del propósito. Cierto que el propósito de la familia tiene que ver con administrar la tierra, que es lo que el Señor nos dice ahí en Génesis. Pero cuando vamos ya a lo más específico, nos vamos dando cuenta que la familia tiene funciones muy particulares. Si nosotros no comprendemos eso, y si no enseñamos a nuestros hijos eso, entonces van a venir complicaciones que quizás se pudieran haber evitado si entendiéramos esto de inicio. Por ejemplo, veíamos la semana pasada que la familia nos muestra un retrato de Dios mismo. ¿Por qué? Porque decíamos, en la Biblia se nos muestra cómo Dios, o mejor dicho, concluíamos esa parte diciendo, casi no hay ningún otro lenguaje en lo cual la Biblia se refiere a Dios Padre y a Dios Hijo como eso, Padre e Hijo. Prácticamente siempre se menciona al Señor, por ejemplo, en el Antiguo Testamento también como Padre, especialmente en los Salmos, ¿no? En el Nuevo Testamento es mucho más enfático ese lenguaje, el Padre y el Hijo. Nos muestra que hay una relación muy especial ahí y que la familia debería demostrar esa imagen, quizá un poco borrosa, pero esa imagen acerca de la relación entre el Padre Celestial y el Hijo. Eso significa que nosotros, en la medida en que estemos cultivando, que estemos motivando esa relación en nuestra familia, vamos a estar dando una relación correcta o no acerca de la relación entre el Padre Celestial y el Hijo. ¿Cuántos, no sé si algunos de nosotros nos habrá pasado o habrán escuchado acerca de alguien que en algún momento cuando conoce al Señor y se le presenta a Dios como su Padre, alguien dice, pero yo no quiero nada que ver con él, porque si él es como mi padre era, entonces yo no quiero tener nada que ver con él. Quizá a alguno le habrá pasado algo similar y puede recordar quizá una relación familiar en la cual no fue como debió haber sido esa relación con su padre especialmente. Y cuando vienen con el Señor, traen esa imagen y la colocan ahí y es una imagen similar a la que tuvieron con su padre terrenal. Ahí nos damos cuenta de la gran importancia entonces ahora de lo que estamos aprendiendo, de poder formar nosotros y formar a nuestros hijos en una correcta relación en la familia, porque de mucho de eso va a depender también la imagen que van a tener más adelante acerca de nuestro Padre Celestial. ¿Sí nos damos cuenta de eso? ¿Me estoy explicando en esa situación? Bueno, la familia tiene esa función. Veíamos la vez pasada también que la familia nos muestra un retrato del evangelio. ¿Por qué? Porque decíamos que en el evangelio se nos muestra que nosotros somos hijos de Dios, pero no somos, por así decirlo, los hijos directos o naturales de Dios.
El único hijo de Dios es el Señor Jesús, ¿no? Es el único, es el mayor, el primogénito, se nos dice cuando se habla ya en relación al resto que somos nosotros. Así lo menciona la Biblia. ¿Y por qué nosotros somos llamados también hijos de Dios? Porque la Biblia nos menciona que fuimos adoptados por Dios. Entonces formamos ya parte de esa familia ya más grande y nos dábamos cuenta entonces que en la manera en que nosotros entendemos eso, vamos a también llevar a nuestra familia a comportarnos de la manera en que se ve esa relación entre el Señor, Dios Padre y Dios Hijo, pero también nos va a ayudar para poder criar a nuestros hijos, como dice la Biblia, que criemos a nuestros hijos en la disciplina del Señor, para que criemos a nuestros hijos de la manera en que el Señor nos está criando a nosotros. Esa es la relación que deberíamos de tener. Es decir, si estamos viendo cómo Dios nos está guiando a nosotros, deberíamos tomar ese ejemplo para entonces también empezar a hacerlo con nuestros hijos. ¿Por qué decíamos eso? Porque en muchas ocasiones hacemos las cosas, hacemos la crianza de la manera en que nosotros pensamos. Muchas veces, gracias al Señor, eso se parece o es, sin quererlo, es lo que Dios quiere. Pero en muchas otras ocasiones no es tan bueno llevarlos por ahí. O porque quizás los estamos educando por motivos, si podemos decirlo así, egoístas, ¿no? En mi caso, como yo lo comentaba la vez pasada, lo hacemos más porque yo quiero que mi hijo me obedezca, porque yo soy el papá, ¿no? Y él tiene que obedecerme. Bueno, el Señor no nos trata de esa forma y no nos lleva ahí, aunque Él sí tiene todo el derecho de decirlo, pero Él tiene una perspectiva más grande, más amplia para eso. Por eso al final decíamos, ¿por qué será que fallamos muchas veces en educar a nuestros hijos? Y decíamos ahí en el material, usted puede verlo, decíamos quizás sea en gran medida porque simplemente fallamos en ver a los hijos y a las familias en su correcta luz bíblica. No lo estamos haciendo de la forma correcta. Y creo ahí, y sin temor a equivocarme, creo que ahí todos de alguna manera nos hace falta crecer. De alguna manera todos hemos fallado, ya sea que seamos padres, madres, recientes o no, de alguna u otra forma hemos fallado ahí. Pero la gran noticia es que en el Señor siempre tenemos una esperanza y podemos hacerlo de una mejor manera. Una última cosa que es lo que vamos a ver hoy en esa parte es hablando acerca del propósito que el Señor ha dado. Vaya usted por favor ahí a esa parte en la cual se menciona que la familia fue creada, es el número 3. ¿Sí lo ubican? ¿Ya lo tienen por ahí? La familia fue creada. Si usted lo tiene ahí, por favor, manténgalo. Y por cierto, también si tienen alguna pregunta que creen que pueden hacer más adelante, por favor, manténgalo ahí y escríbala quizá. Vamos a ver hoy esto. La familia fue creada para mostrarnos una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Aunque vamos a ahondar esto un poco más adelante, tenemos que darnos cuenta de esto. Esto quizá es una de las partes más claras, o debería ser unas partes más claras que encontramos en la Biblia. Empezando desde la célula fundamental, ¿no? El matrimonio. Fue creado la familia y el matrimonio para mostrarnos una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Y vamos a darnos cuenta de algo. Me gustaría que alguien pudiera leer Efesios 4. Vayan todos a su Biblia y vamos a ver, vamos a ir a la carta de Efesios. Y me gustaría que alguien pudiera abrir su micrófono y leernos Efesios 4. Si no, ella me... Ok, ahí vamos, velo. Fuerte. Habiendo delineado en capítulos previos lo que Cristo había hecho por ellos. Eso no es. Ay, ¿cuál es? Aunque eso sí es lo que vamos a ver ahorita, ¿eh? Gracias, pero primero vamos a leer Efesios 4. Efesios. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bien, hasta el número 3, por favor.
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, muchas gracias. Miren, tendemos a ver esta clase de pasajes como algo que tiene que ver solamente con el tiempo de iglesia o la iglesia que se reúne el domingo. Pero démonos cuenta que la Biblia está diseñada, sí, para la iglesia, pero la iglesia en todo lugar. Démonos cuenta de eso. No es, la Biblia está dada para el creyente individual, que es la iglesia en todo lugar. Eso significa que usted va a tomar este pasaje y piense en el trabajo, en su trabajo, por ejemplo. Piense en su trabajo. Ahora vaya a ese pasaje y vea lo que dice el Señor acerca de cómo usted debería comportarse en su trabajo. Dice ahí, dice en esta versión: yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Eso qué significa? Que usted debería comportarse a la altura. Esa de la manera digna del llamamiento que hemos recibido significa que debemos comportarnos a la altura del llamamiento que recibimos cuando el Señor nos llamó hacia Él. Significa que ser un creyente en Cristo tiene un estándar. Ese estándar lo coloca la vida del Señor Jesús. Lo que está diciéndonos el pasaje es: les ruego que vivan a la altura de ese estándar, no menos. Manténganse ahí. ¿Qué significa eso? Usted en su trabajo debería estar comportándose de una manera, dice, digna. Eso significa que hay una manera indigna de comportarse para un creyente. Nosotros entendemos que la manera digna entonces es comportarnos a la altura del llamamiento de Jesucristo. Y dice ahí, dice en los versículos 2 y 3, ¿cómo debería usted comportarse en su trabajo? Siempre humildes, siempre amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Usted necesita eso en su trabajo? ¿Las cosas en su trabajo son siempre color de rosa? Usted llega a su trabajo y toda la gente le recibe con los brazos abiertos siempre, con una sonrisa en los labios. No hay conflictos nunca con nadie, no hay ningún malentendido nunca. Bueno, si así fuera, por favor, avíseme dónde está ese trabajo. Sería muy bueno saber dónde está ese trabajo. Pero fíjese usted eso. Eso es precisamente lo que Dios quiere de usted. Y por último dice ahí, esfuércese por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Todo eso nos va apuntando hacia cuál es nuestra vida en Cristo. La Biblia entonces fue diseñada para el creyente individual, que es la iglesia, pero que está en todo lugar. Significa que sí, ciertamente aplica en la convivencia de la congregación, pero aplica a toda la vida de la congregación en todo lugar. Traslade esa misma situación a su escuela, quienes están estudiando. ¿Aplicaría eso también? Claro que sí. Hay una manera digna y una manera indigna de comportarse. Y la manera digna es de la manera en que se menciona en el versículo 2 en adelante. ¿Qué hay acerca entonces de nuestra familia? ¿Podríamos llevar eso ahí mismo? Esa misma enseñanza. Vivan de una manera digna de acuerdo al llamamiento que han recibido en Cristo. Dice el versículo 2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Será que es posible llevar esa enseñanza a la familia? O mejor dicho, ¿será que Dios nos está diciendo que también ahí? Bueno, si entendemos que las enseñanzas bíblicas son para el creyente individual, que es la iglesia que está en todo lugar, entonces vamos a darnos cuenta que también ahí es que el Señor quiere eso. ¿Por qué? Porque en la familia también es necesario en algún momento esforzarse, como dice el versículo 3, por mantener esa unidad en el espíritu, por mantener la unidad en el vínculo de la paz, es decir, a través de la paz. Nos damos cuenta que también es necesario mantener humildad, ser amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, ¿o no? ¿Será que ahí no debemos hacer eso en la familia? Bueno, lo que vamos a estar viendo entonces en este punto es que el apóstol Pablo ya va dirigiéndonos, si usted recuerda, el apóstol Pablo tenía una manera muy, muy característica de escribir. En la primera parte de sus cartas, él menciona lo que Jesucristo ha hecho por nosotros.
el sacrificio del Señor que ha transformado nuestra vida. Y en la segunda parte, más o menos, él comienza a mostrar cómo se debería ver entonces todo eso que el Señor Jesucristo ha hecho si lo estamos comprendiendo. Por eso, a partir del versículo 4, le dice, por eso, ya que hemos entendido todo lo anterior, yo les ruego que vivamos entonces de esta manera. Y él comienza a describirnos todo ello, y en el capítulo 5 comienza a enfocarse ya un poquito más en la vida de la congregación, también en donde sea que ellos se encuentran, y a partir de ahí comienza a hablar ya de la familia. Eso significa, y ahora sí, yendo a su material, eso significa entonces que él ya ha delineado en esos capítulos previos eso que Cristo ha hecho por cada uno individualmente. Y ahora, en estos pasajes, en estos últimos capítulos de su carta, él comienza a exhortar a esposos, a esposas, a que vivan de una manera digna, de acuerdo a la vocación con que fueron llamados. Vivan de una manera digna, de acuerdo a la vocación con la que fueron llamados. ¿Qué significa eso? Si lo enfocamos, nos vamos a dar cuenta que fue Dios quien permitió nuestra familia, ¿verdad? Fue Dios quien permitió nuestro matrimonio. Fuimos llamados a vivir de una manera digna, de acuerdo a esa vocación. En otras palabras, fuimos llamados para vivir de acuerdo a un ejemplo correcto. El problema es que nosotros no entendemos cuál es ese ejemplo y nosotros queremos llevar a nuestra familia cualquier modelo. El problema es que no entendemos ese ejemplo. Bueno, ya hemos estado viendo hacia dónde nos lleva la Biblia. La Biblia entonces nos dice que fuimos creados, la familia es para dar un retrato del Evangelio. La Biblia también nos dice que hemos sido... la familia fue creada para poder dar una imagen acerca de la relación entre el Señor Jesús y Dios Padre. Y estamos viendo ahora acerca de que la familia fue creada para dar una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Deberíamos entonces vivir de una manera digna de acuerdo a ese ejemplo. Y entonces vamos a dar cuenta que a partir del capítulo 5 especialmente hay una serie de instrucciones que se nos muestran acerca de cómo llevar un matrimonio fructífero. Pero quizá el punto más notable de todo eso es esto. Es que Cristo, para Pablo, Cristo es el punto de referencia para todas nuestras acciones dentro del matrimonio. El Señor Jesús es el punto de referencia. Mire, desde ahorita, antes de que veamos esas tres partes que tenemos que llenar, desde ahorita le podría decir esto. Lo que está diciéndonos Pablo aquí es, cuando existe algo, una decisión que tomar, deberíamos decir, bueno, ¿cómo se vería? Bueno, aunque esto es algo que podríamos haber hecho en otro momento también y que puede haber sido muy común, pero podemos decir, ¿qué haría entonces el Señor Jesús en esta situación? Cuando ha habido algún conflicto, ¿cómo esto está glorificando o quitándole gloria al Señor? ¿Cómo podemos resolver este conflicto de tal forma que no solamente ya no haya problemas, sino que además glorifique a Dios? ¿Cómo podríamos hacerlo? Todo lo está apuntando Pablo a Cristo. Todas las acciones, nuestras acciones dentro del matrimonio. Quiero que veamos tres específicamente que Pablo menciona en ese pasaje. Usted lo va a ir viendo. Primero, versículo 22. Menciona las mujeres deben someterse a sus maridos y dice ahí, ¿cómo qué? ¿Qué dice? Señor. Otra vez. Señor. Como al Señor. La referencia es Cristo. Porque Pablo podía haberse quedado simplemente, las mujeres deben someterse a sus maridos. Y eso, en una sociedad como la nuestra, aún en este tiempo, podría haber sonado bien o mal, pero muchos incluso no se preguntan ni se cuestionan nada. Pero cuando Pablo menciona esto, él está diciendo de la manera en que cada mujer se somete individualmente a Cristo, podría hacer lo mismo hacia sus maridos. Ya nos va a explicar por qué tiene que ser así. Después, dice el versículo número 25, los maridos deben amar a sus mujeres. ¿Cómo? ¿Quién me termina de leer esa parte?
¿Cómo deben amar a sus mujeres, los esposos? Así como Cristo ama a la a la iglesia. iglesia y se dio el mismo por ella. Ok, no es solamente tienes que amarla con todo tu corazón y todo lo que, sino que está diciendo tienes que amarla de acuerdo al ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? El que él dio al amar a su iglesia, a cada uno de nosotros, y se dio a sí mismo por ella. Y de hecho dedica gran parte de esta porción bíblica a explicar cómo es el amor de Cristo por la iglesia y entonces a mostrar cómo debería ser el amor de un esposo hacia su esposa, dándose voluntariamente por ella. Y por último, encontramos ahí versículo 29, que los maridos deben nutrir y amar a sus esposas, así como también Cristo lo hizo con la iglesia. Deben nutrir y amar a sus esposas, así también como Cristo lo hizo con su iglesia. Machito. Miren, lo que estamos viendo aquí es Pablo mostrándonos que hay una, ¿cómo decirlo? Hay un plan previo, hay un plan que se nota detrás de la familia, detrás del matrimonio. Hay un plan. Hay algo más que Dios ha estado haciendo incluso antes de que el matrimonio de la familia y que la familia fuera formado, fuera creado. Hay en Génesis, hay algo más que se está llevando a cabo antes de que usted formara su propia familia. Hay algo más. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. De hecho, eso no está ahí en su material, pero si usted lee el versículo número 21, por favor, ¿quién me puede leer eso? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bien, desde ahí él comienza a hablar acerca de ese sometimiento unos a otros. Es decir, el sometimiento no es solamente de la esposa hacia el esposo o en el liderazgo, por ejemplo, de una congregación o en un grupo de creyentes, no es solamente de una parte hacia el otro, sino todos en general debe existir esa clase de sometimiento. El sometimiento llegamos a verlo como algo malo, dañino por las formas en que hemos usado ese concepto. Pero el sometimiento bíblico tiene que ver con simplemente una comunión, tiene que ver con estar unidos, que es a lo que Pablo nos dijo desde el versículo, en el capítulo 4, versículo 3, esfuércese por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Mantenerse ahí, no hacer las cosas de una manera egoísta o no hacer las cosas de una manera unilateral, sino mantenernos en esa unidad. Y por eso Pablo comienza diciendo, sométanse unos a otros por, dice aquí, reverencia a Cristo. No está diciendo solamente, manténganse unidos porque eso es algo muy bonito. Se ven muy bien en las fotos cuando se ven unidos. No está diciendo Pablo eso. Está diciendo, manténganse unidos por causa de Cristo. Jesucristo es el ejemplo máximo. Y todo deberíamos medirlo en base a quién es Él. Entonces encontramos que en el versículo 32, Pablo nos revela un poco acerca de lo que está pasando detrás. ¿Qué dice el versículo número 32? 5:32. ¿Qué nos dice ahí, Pablo? ¿Quién lo puede leer, por favor? Fuerte. Aquí. Bueno, vamos a leer incluso mejor un poquito antes el versículo 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bien, muchas gracias. Miren, lo que está diciéndonos aquí el Señor no es que el matrimonio tiene que comportarse pues así como Cristo y la iglesia, sino al revés, que el matrimonio fue creado
para mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Él está diciendo, esto es un misterio. Esto de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso, ¿dónde lo encontramos? ¿Usted lo recuerda? Lo vimos en la primera sesión. Está allá en el Génesis, cuando el Señor creó a la familia, ¿verdad que sí? Eso está allá. Entonces, dice Pablo, el misterio es que todo eso tenía que ver con Cristo y la iglesia. La creación de la familia se llevó a cabo porque Dios ya estaba pensando en la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, tal vez este parrafito que tienen ustedes ahí en su material puede explicarnos un poquito más. Me gustaría que alguien pudiera leerlo. Es un parrafito que está ahí, unas 6, 7 líneas. Vamos a leerlo calmadamente y vamos a irlo reflexionando. Sin haberlo sabido, la gente de los tiempos de Moisés era un misterio. El matrimonio fue diseñado por Dios desde un principio para formar una imagen o parábola de la relación entre Cristo y la iglesia. En aquel tiempo, cuando Dios estaba planeando cómo sería el matrimonio, lo planeó para este gran propósito. Daría una imagen terrenal hermosa de la relación que algún día existiría entre Cristo y su iglesia. Por muchas generaciones, la humanidad no tuvo conocimiento de esto. Y eso es porque Pablo lo llama misterio. Mas ahora, en la era del Nuevo Testamento, Pablo revela este misterio y es asombroso. Ok, muchas gracias. ¿Qué les parece eso? ¿Podemos comprender lo que está diciéndonos aquí esta persona? ¿Quién me podría explicar un poquito lo que está pasando ahí? Partiendo de lo que Pablo dice, que es un misterio, porque hasta ese momento parecía que no había otra interpretación acerca de eso, pero la gente no se daba cuenta de lo que estaba pasando cuando Dios creó a la familia. Pero ahora Pablo está revelando cuál fue la intención de él al formar la familia. ¿Quién me puede comentar algo acerca de eso? Es que era un misterio porque no, o sea, como Dios ya sabía lo que iba a pasar, de que iba a mandar a Cristo y todo esto, pero pues solamente era Él el que lo sabía, era un misterio para todos los demás. Ok, sí, cierto. ¿Era un tipo de relación entre Cristo y su iglesia? Sí, es un tipo de relación entre Cristo y la iglesia. Y como mencionó ahorita Miguel, la gente no lo sabía, no lo conocían, no entendían cuál era el propósito de Dios. Ahora, ¿qué les dice eso entonces en relación a su familia? Pues que tenemos que irlo descubriendo también nosotros, ¿no? Conforme vamos, tenemos la base de la escritura, pero tenemos que aprenderlo de ahí para ver cómo hacerlo en nuestra familia. Ok, eso es algo que hemos ido viendo cada reunión. ¿Cómo podemos ir practicando eso? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? ¿Qué implica esto? Entender este misterio. El misterio en sí es básicamente esto. El misterio es, no sabíamos exactamente por qué Dios formó a la familia. Y Pablo lo revela aquí, dice, Dios formó a la familia para dar una imagen, para mostrar la imagen entre Jesucristo y su iglesia. Pero como la gente no sabía qué era aquello, no sabía que algún día iba a haber algo que se llamaría iglesia de Dios, entonces no sabían eso. Llegó el momento específico en el que Pablo menciona, esto es el misterio, que Dios creó el matrimonio para dar una imagen entre la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, ¿qué implica eso para nuestras familias? ¿Qué implica ahora entender esta razón por la cual Dios formó a nuestra familia? Piénsenlo. Para hacer el ejemplo vivo de lo que es la relación entre Cristo, bueno, una relación espiritual de nosotros, de la iglesia, nosotros como iglesia con Cristo, pero de una manera individual o terrenal. Ok, muy bien. Yo creo que esto queda claro ya ahorita, ¿verdad?
Gracias, gracias, Miguel. Sí, exactamente esa es la parte a la que Pablo está apuntando. Lo que implica entonces para nosotros es que ahora tenemos, si antes teníamos un estándar alto, por ejemplo, humanamente hablando, ok, yo quisiera hacer como tal o cual matrimonio en la iglesia, o mis papás, o los tíos, o aquellos vecinos, yo quisiera ser como ellos, porque miren cómo son esa familia, cómo es ese matrimonio. De repente vemos aquí que nuestra familia en Efesios 4 tiene que comportarse a la altura del ejemplo de Cristo. Ok, el estándar se eleva un poco más, y de repente encontramos no solamente eso, sino que además ese estándar tiene que dar la imagen adecuada de la relación entre Jesucristo y su iglesia. Yo digo, entonces eso implica que ahora mi familia, mi trabajo en mi familia, ya sea como varón o mujer, tiene que guiarse de acuerdo a ese objetivo. Mi familia debería verse cada vez más como se ve la relación entre el Señor Jesús y nosotros. Mi familia no fue creada solamente para que yo pudiera tener hijos y llamarme familia tal. Mi familia fue formada para que yo participe en ese privilegio de mostrarle al mundo cómo es el Señor Jesús con su iglesia. ¿Sí me explico en eso? La gente debería ver en nuestra familia cómo el Señor Jesús es con sus hijos. Así debería verlo. Si tenemos esposo o esposa, debería de verse en esa relación matrimonial, debería notarse claramente cómo es la relación entre Jesús y su iglesia. Y entonces yo ahí, cuando entiendo eso, me volteo a ver y digo, pero eso, ¿cómo lo hago? Yo digo, yo estoy muy lejos de eso. O yo ni en cuenta tenía que yo debería ser así, porque nadie me explicó eso antes. Pero eso es a lo que el Señor quiere llevar a cada familia. Imagínense que cada familia, pensemos en la iglesia, pensemos ahí en la iglesia Bautista Sion. Cada familia comprendiera esto y comenzara a vivir de esa forma. ¿Cómo se vería la iglesia Bautista Sion después de, por ejemplo, un año de estar viviendo intencionalmente en cada familia para parecerse a la relación entre Cristo y la iglesia? ¿Cómo se vería eso? ¿Sabe qué? Ahí sería un ejemplo, hay un lugar en el cual tendría muy presente lo que leímos al principio. Tengo que vivir de una manera digna de acuerdo al llamamiento de Jesús. Ok, tuve un conflicto, tuve un problema en mi familia. Perfecto, sí, todos tenemos conflictos. ¿Cómo debo comportarme ahora? ¿Debo salir gritando de la casa? ¿Debo tirar algo? ¿Debo amenazar? ¿Debo simplemente quedarme callado? ¿Debo ir y quejarme con alguien más? ¿Cómo debería ser esa forma digna de comportarme? La forma digna es de acuerdo a cómo lo hizo el Señor Jesús. La forma digna es, como dice Efesios 4:2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros. La forma digna es cómo debo guiar a mis hijos cuando tengo algún conflicto. Como lo hace Dios conmigo. Dios tiene paciencia. Dios me acepta como soy ahora, pero no está contento con lo que soy ahora. Él quiere llevarme cada vez más a que yo sea más como Jesucristo. Y Él me tiene paciencia. Y me caigo una vez y me caigo dos veces y Él está ahí otra vez y me levanta y sigue y sigue y sigue. ¿Sí me explico en eso? ¿Cómo se vería? Imagínese eso. ¿Cómo se vería una iglesia si cada familia comprendiera esto y comenzara a vivir conscientemente de acuerdo a ese modelo? Bueno, aquí estamos dándonos cuenta que uno de los grandes propósitos de Dios para el matrimonio como cédula fundamental de la familia y ya de la familia en general es representar la relación entre Cristo y su pueblo redimido para siempre. Significa eso, ¿sabe qué? Que cuando una persona no creyente nos conociera a nosotros como familia y observara cómo nos comportamos nosotros, ellos deberían ver algo diferente. Ellos deberían ver algo distinto. Ellos deberían preguntarse, pero ¿por qué ellos son así? ¿Por qué ellos reaccionan de esta forma, distinta a como lo hacen los demás?
Y de una u otra manera, ya sea que se los digamos o ellos lo averigüen, ellos pudieran darse cuenta, es que ellos están comportándose así porque quieren ser como Jesús. Si así es como Jesús se lleva con su iglesia, yo quiero eso. Al revés de lo que dijimos al principio. Si así es como, si el Padre Celestial va a ser como mi Padre fue antes, yo no quiero nada con ese Padre. Pero cuando observan en nosotros cómo nos comportamos nosotros, la gente podría decir, yo quiero esa relación. Si así es como Dios va a hacer conmigo, yo quiero estar en esa relación. ¿Sí me explico en eso, hermanos? Esto va mucho más allá que simplemente cómo aprender a comportarnos en la familia. Tiene que ver con las bases, tiene que ver con cómo resolver todo. Miren, hay algo que he comentado muchas veces y mi esposa sabe esa situación, conoce acerca de eso, porque yo le digo a ella, cuando tenemos algún problema, cuando tenemos alguna dificultad, algún conflicto, yo le digo a ella, yo lucho mucho con hacer, y a veces lo hago, con hacer lo que yo quiero o con hacer lo que Dios dice que yo haga. Yo sé cómo debo comportarme, le digo, y a veces no lo hago. Y otras veces lucho mucho y sudo, digamos, frío, así digo muchas veces, porque digo, estoy ahí sabiendo, tengo que hacer esto, pero no quiero, porque eso implica humillación para mí, implica ser humilde y yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ir y pedir perdón o yo no quiero ir y perdonar. ¿Sí me explico? Yo sé que tengo que hacerlo, pero no quiero. Pero gracias a Dios, y le digo a mi esposa, si algo puedo hacer de eso es porque recuerdo precisamente esto. Tengo que comportarme como el Señor Jesús lo hace con su iglesia. Tengo que comportarme como Él se porta conmigo. No puedo hacer menos. Y entonces llega el punto en el cual le digo a mi esposa, lo único que estoy pidiéndole después al Señor es, Señor, entonces dame el valor, porque yo sé que tengo que hacerlo. Dame el valor para hacer lo que tú me dices que yo haga. Ahora, yo le estoy mostrando esto en 2 minutos, pero esto puede tardar un buen rato. Pero lo que le digo es esto. Cuando entendemos cómo tenemos que comportarnos y cuando nos comportamos de esa forma en nuestra familia, nuestras familias comienzan a mostrar ese ejemplo. Nuestras familias comienzan a comportarse de una manera distinta. Esto no va a pasar quizá de la noche a la mañana. Es más, nos va a tardar toda nuestra vida, toda nuestra vida. Mis papás, este 20 de diciembre pasado, cumplieron 45 años de casados. 45 años. Y yo le doy muchas gracias, Señor, por ellos. Y algo que me gusta mucho de ellos es que todavía, cuando ellos, y digo todavía porque en realidad nunca he dejado de ver eso, en las buenas y en las malas literalmente, pero ellos cuando caminan en la calle, cuando van a algún viaje o lo que sea, siempre van tomados de la mano. Y eso a mí me marcó. ¿Por qué? Porque yo también conocí sus conflictos. Yo también conocí sus luchas. Yo sé que pasamos temporadas muy malas al interior de la familia y sé también cómo el Señor transformó todo eso y sigue transformándolo. Y después de 45 años de casados, uno podría pensar, pues ya la libraron toda, ya no tendrán conflictos, ya ha de ser todo muy bueno en la familia. Bueno, eso no es cierto. Gracias al Señor, ellos han aprendido, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. Ahora somos más sabios, si es que estamos apegados al Señor, somos un poco más sabios. Ahora estoy seguro, usted puede hacer una lista de cosas que usted, si volviera al principio de su familia, en la que está, ya no haría ciertas cosas que hizo al principio, ¿verdad? Usted diría, ahora ya entiendo eso. O si volviera a ese momento, con toda la experiencia que ha tenido ahora, hay cosas que usted sí haría que se da cuenta que en ese momento no hizo. ¿Verdad que sí? Porque el Señor nos va haciendo un poco más sabios. Esto va a durar toda nuestra vida de familia. Pero
lo que tenemos que comenzar a ver ahora es cómo apuntar cada vez más a esa relación entre Cristo y su pueblo. ¿Cómo podemos comportarnos de acuerdo a eso? Entonces, entendemos ahí que Pablo está hablando acerca de esto, no solamente porque él estaba buscando alguna analogía y de pronto se le ocurrió que Cristo y la iglesia podría ser una buena ilustración para su enseñanza. Era algo mucho más de fundamento, era más fundamental que eso. Y como lo menciona ahí en su material, es que Pablo captó que cuando Dios diseñó el matrimonio original, ya tenía en mente a Cristo y a la iglesia. Y ese es uno de los grandes propósitos dentro del matrimonio, representar la relación entre Cristo y su pueblo redimido para siempre. Así que el matrimonio está establecido dentro del mundo y dentro de su hogar, dentro de cada hogar nuestro, como un recordatorio, como una parábola viviente de la relación entre Cristo y la iglesia. Menos que eso es vivir de una manera indigna del llamamiento que hemos recibido. Menos que eso es vivir de una manera indigna del llamamiento que hemos recibido. Hay un autor que ahí cito en algunas partes y que menciona algo de lo que está ahí en esos últimos párrafos. Él menciona eso, ¿no? Que en muchas ocasiones nos enfocamos en lo grande, en los detalles de la fiesta, de la celebración del matrimonio, ¿no? Y todo ello es importante. Pero hay algo más importante, dice él, para un matrimonio. Y eso es que cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, se pone en marcha un modelo nuevo y de por vida de la relación entre Cristo y su iglesia. Y en eso deberíamos estar pensando. Si queremos que nuestros hijos tengan matrimonios de acuerdo a la palabra del Señor, debemos ayudarles a entender cuál es el propósito de sus futuras familias, que ellos deben representar la relación entre Cristo y la iglesia. Y este autor menciona que también que es fácil actuar como si el esposo o la esposa fueran las únicas partes relevantes en el matrimonio. Y entonces vamos a talleres y a tiempos de consejería y compramos libros en los cuales se nos ayuda a ser un poco mejores como esposo y esposa. Eso no está mal en sí mismo. No está mal, no estoy diciendo que es algo incorrecto. Lo que digo es que si lo separamos de esta idea, entonces comenzamos a verlo como simplemente se trata de mí. ¿Cómo yo puedo ser, en un caso, cómo puedo ser un mejor esposo o una mejor esposa? O cómo lograr que el matrimonio sea mejor, pero de acuerdo a lo que yo quiero o de acuerdo a lo que a mí me conviene. Pero el matrimonio finalmente se trata de Dios. Además, el matrimonio no es solamente maravilloso porque brinda gozo a la gente, ni porque permite un ambiente adecuado y cariño para los niños, aunque todo ello es algo muy bueno. El matrimonio es maravilloso porque Dios lo diseñó para mostrar su gloria. Así que el punto principal del matrimonio floreciente es la gloria de Dios. Deberíamos estar entonces constantemente preguntándonos de qué manera nuestro matrimonio está trayendo gloria a Dios. ¿Estamos comportándonos de una manera digna, de acuerdo a ese llamamiento del Señor? ¿O simplemente nuestro matrimonio, nuestra familia está viviendo como todas las demás lo harían? ¿Está apuntando o no nuestra familia a Cristo? ¿Está realmente ayudándonos a hacer esa imagen? ¿O qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Alguien tiene algún comentario en esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué le parece esto, por cierto? De acuerdo a su familia. Digamos en lo general, ¿qué es lo que creen entonces que debería hacer cada familia? ¿Qué debería comenzar a practicar para poder parecerse a ese modelo? Pues para empezar a pegarnos a la palabra, instruirnos, crecer en Cristo más que nada. ¿Y cómo se hace eso? Buena pregunta. Conociendo más a Cristo. ¿Bron? ¿Quién? Sí. Hermano, pues sí, como dice mi hija Sonia, conociendo más a Cristo, pero sometiéndose, como dice aquí su palabra. Y ahorita usted hacía una pregunta de que si así fueran todas las familias de Sion,
¿qué pasaría? Pues aquí en el Efesios 4:3, como dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. Pues todas las personas queremos paz. Tendríamos paz, primeramente nosotros y la demás gente, porque no actuaríamos mal con los demás. Ok. Eso porque, claro, lo estamos viviendo, lo estamos practicando en nuestra familia primero, ¿no? Esa es la idea. Cada familia comportándose de esa forma, bueno, trasladaría esa intención, esa actitud a la vida congregacional, ¿no? Es cierto. ¿Quién más quería comentar algo? Hermano, ahora en estos días de Navidad que tuvimos oportunidad de reunirnos con nuestras familias, estuvieron mis nietos y tuvimos un pequeño devocional, una plática, ¿verdad? Y comentábamos que nuestros nietos, por ejemplo, mis nietos, pues batallan para ir a la iglesia, a veces no quieren levantarse para ir. Y yo les comentaba, hermano, yo creo que es muy importante enseñarles a nuestros hijos desde pequeños, llevarlos a Cristo, llevarlos al conocimiento de Dios antes que de estarles exigiendo o llevarlos a la iglesia. En muchas ocasiones les enseñamos más iglesia que el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando llegan a una edad como mis nietos, cuando llegan a una edad donde no tienen el amor al Señor, la entrega al Señor, la percepción de lo que es Dios en sus vidas y en las vidas de sus padres, ¿verdad? Entonces, si encuentran en la iglesia algo que no les gustó, que no les cayó y que sucede principalmente en esa etapa, ya no quieren ir, ¿verdad? En cambio, si los padres, si los abuelos nos esforzamos por enseñarles, por mostrarles más a Dios, ¿verdad? Y no nada más mostrárselo, sino que nosotros mismos hacerlo para que vean en nosotros la entrega, ¿verdad? Y yo creo que con eso nos evitaríamos muchas cosas. Yo les hacía esta pregunta: ¿qué pasaría a mis nietos? ¿Qué pasaría si sus papás no estuvieran, ¿verdad? Dios no lo quiera, ¿verdad? Y sus abuelos tampoco. ¿Seguirían yendo a la iglesia? No, pues claro que no. Si se olvidan de la iglesia, con mayor razón se olvidan de Dios. Entonces, creo que como familia estamos fallando. Y yo, en lo personal, creo que como familia hemos estado fallando en eso, ¿verdad? Les mostramos más a nuestros hijos la iglesia, les enseñamos más iglesia que conocer a Dios de una manera personal. Y si lo hacemos, si lo llegáramos a hacer verdaderamente, yo creo que ese niño crece con Cristo en su corazón y no va a haber este obstáculo que lo aleje del Señor. Eso para mí es algo importante dentro de la familia. Ok, y gracias, hermano. Y quizá tiene que ver con esto que comentábamos hace un momento, el hecho de que estamos quizá teniendo buenas intenciones para educar a nuestros hijos, para guiar a nuestras familias, ya seamos el varón o la mujer. Estamos teniendo buenas intenciones, pero no totalmente de acuerdo al objetivo que Dios quiere. Es decir, queremos que nuestros hijos se comporten, por ejemplo, que obedezcan, pero no nos damos cuenta de por qué tiene que ser así. No les explicamos por qué tiene que ser así, ¿no? O nosotros queremos ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres y buenas madres, pero no nos damos cuenta de por qué tiene que ser así. En este caso estamos entendiendo de por qué tenemos que dar una imagen correcta ante el mundo de la relación entre Cristo y la iglesia. O, como dice el versículo 1 del capítulo 4, porque tenemos que comportarnos de una manera digna, de acuerdo a ese llamamiento. Menos que este ejemplo, como lo dije antes, es indigno. Menos que ese ejemplo es algo indigno. No está dándole gloria al Señor. Cuando entendemos eso, ya es una carga que está ahí en nuestra cabeza, ¿verdad? Y entonces ahora entiendo que mi hijo, si me va a obedecer, no es solamente porque así tiene que ser. Que por cierto, la Biblia dice, obedezcan a sus padres, ¿no? Honren a sus padres. Pero
no es solamente por eso, sino porque yo le voy a enseñar a él de esa forma cómo él puede obedecer también a Dios, así como usted lo comentó ahorita, ¿no? Porque así es como yo le voy a enseñar a mi hijo en la manera en que él se discipline y me obedezca a mí en lo que el Señor quiere, así es como él va a aprender también a obedecer a Dios, aun cuando yo no esté. Eso es algo sumamente importante y creo que bueno que vamos comprendiendo todos, ¿no? Esta parte es bien complicado, es bien difícil, ¿no? Pero vamos entendiendo eso. ¿Alguien más iba a comentar algo? Sí, a ver, Erika. Yo recuerdo que antes, cada vez que me enojaba mucho con mi esposo, yo lo que quería era separarme. Yo decía, ya estuvo, ya. Y un día estaba viendo un programa que hablaba de la familia, hablaba cómo nosotros cada vez que nos portamos mal, Dios no nos desechaba. Y yo ese día dije, soy bien egoísta. O sea, yo por no querer pasar un mal rato y decir, ya no quiero batallar. Pero Dios no se levanta y dice, ay, ya, Erika, me tienes harta, ya no quiero batallar contigo. Yo ese día comprendí que el matrimonio nos quita mucho egoísmo, porque Dios no se levanta un día y ya estoy harta, siempre es lo mismo contigo. Ya, bótate. Y ese día yo me di cuenta de que Dios no nos tira y nosotros queremos tirar a veces el matrimonio, pues más para que ya no me incomodes. Y yo creo que es muy bueno para matar nuestro egoísmo, porque a veces no queremos sufrir un ratito y ya se acabó, ya estoy harta. Pero Dios nos levanta así, Dios todos los días nos da una nueva oportunidad de volver. Y yo aprendí a ser más paciente con mi esposo. Ok, muchas gracias. Gracias por compartirnos ese detalle. Sí, hermano Arturo. Aclarando nada más, ahorita yo mencioné que a veces a nuestros hijos les enseñamos más iglesia, ¿verdad? No es que esté mal, ¿verdad? Enseñarles iglesia, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que primero tenemos que enseñarles, llevarlos a Cristo, al conocimiento, a que ellos aprendan a tener una relación muy personal aún desde muy pequeño. Creo que lo más importante desde muy pequeñitos, ustedes van a batallar menos si desde pequeñitos enseñan. Claro que lo otro pues también va junto, ¿verdad? El llevarlos a la iglesia, eso es bueno porque es parte, ¿verdad?, de la vida cristiana. Nada más aclarando eso. Sí, hermano. Gracias por comentarnos eso. Y sí, y creo que estamos de acuerdo en eso, ¿no? De hecho, la Biblia da mucho énfasis a que, y como lo vimos ahora, la relación familiar debería ser un ejemplo de la relación entre Cristo y la iglesia, entre Dios Padre y Dios Hijo. Y eso se aprende ahí, en el núcleo de la familia. Significa que cuando vamos a la iglesia, lo que hacemos es simplemente practicar lo que ya hemos aprendido en la iglesia. Eso es sumamente importante. Y en algún punto, de hecho, podría ser incluso, no quiero que se me malinterpreten eso, pero incluso podría ser peor el hecho de simplemente dejar esa tarea a la iglesia y en la familia no fomentar nada de eso. Podría ser peor. ¿Por qué? Porque si vamos a la Biblia, esa función de enseñar esta imagen no fue dada a la iglesia. No fue dada a la iglesia para que la iglesia le enseñe a nuestros hijos cómo deben de ser ellos. Fue dada a la familia. En la familia es que se tiene que mostrar eso y en la iglesia, en la vida congregacional se practica, digamos, ya todo eso. Y bueno, pensando un poquito en lo que decía Erika, yo estoy seguro que, bueno, aquí estamos pocas familias representadas, ¿no? Si juntamos a todas las de la iglesia, no sé qué porcentaje, pero me parece que un porcentaje adecuado, un porcentaje quizá grande, en algún momento se identificaría con lo que Erika dijo. O sea, yo creo que ella dijo algo que todo mundo, o que en algún punto hemos pensado o hemos sentido, mejor dicho, en nuestras familias, ¿no? Y creo que la manera en que ella lo mostró es la manera en que deberíamos comenzar a verlo. Bueno, si Dios es así conmigo, entonces yo, ¿por qué no debo ser así también con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos? Fíjense que Dios me da siempre estas cachetadas con guante blanco siempre, cuando estoy tratando de educar a mis hijos.
Y de repente el Señor me dice, y yo te trato así, como tú lo estás haciendo con él. Ay, y digo, ay, es cierto. ¿Por qué? Porque me desespero a veces, porque a veces digo, pero él ya sabe esto. Yo también ya sé muchas cosas y aún así sigo fallándole al Señor. Y como bien dice Erika, el Señor no se levanta, no dice un día, ya no puedo más contigo, ya. El Señor está ahí, está ahí. Cuando entiendo eso, digo, es cierto, tengo que ir y les comento esto porque creo que es algo bueno. Tengo que ir y sentarme con mi hijo, pedirle perdón y decirle, no está bien lo que yo hice. Él no lo entiende, es un pequeñito, no entiende. No entiende que él simplemente piensa que si yo lo digo, si yo lo mando, entonces así debe ser. Pero cuando yo voy y le digo, ¿sabes qué? Esto que pasó, esto que dije o esto que hice, no está bien. Eso no es correcto. No tienes, o yo te hice responsable de esto y no fue tu culpa, fue mi culpa. Y así empiezo a mencionar todo eso. Y él comienza a darse cuenta, veo en sus ojos cómo él comienza a darse cuenta de esta diferencia. ¿Sí me explico? Pero todo parte con ese pensamiento que nos decía ahorita nuestra hermana Erika. Es que Dios no hace eso conmigo. Dios me explica, Dios me ayuda, Dios me levanta. Esto que estamos aprendiendo, hermanos, tiene una trascendencia fundamental. Si el Señor nos permite llegar hasta el final de este material, usted se va a dar cuenta ahí en el material que una de las partes, que la parte final tiene que ver con cómo la familia se ve o encaja ahora, entendiendo todo esto, cómo ahora encaja en la vida congregacional. Si entendiéramos todo esto de una manera consistente, constante, cuando ya vamos a que cada familia entonces tome su lugar en la iglesia congregacional, entonces esa iglesia es una iglesia realmente fuerte, realmente distinta. Es una iglesia en la cual llega una nueva familia con sus propios problemas, con sus propias circunstancias y entiende que ese es el lugar en el que tiene que estar. Porque ahí las familias han aprendido a vivir en medio de las mismas circunstancias que atraviesan ellos, pero han aprendido a solucionarlo y tienen una base firme. ¿Sí me explico? Y ese es mi deseo, que podamos ir avanzando en todo esto. Bueno, ¿hay alguien más que tuviera algún comentario, un comentario más? Sí, a ver, mi hermana. Hermano, a mí me gusta lo que dijo usted y lo que sé por la palabra, de que Dios nos recibe tal y como estamos, pero nos ama tanto que no quiere que nos quedemos igual. Uh-huh. Y nos va cambiando todo por su gracia. Y me gusta eso, de que nos acepta tal y como somos, pero no le gusta como somos. Uh-huh. Exacto. Fíjese que, bueno, ya me gustaría comentar simplemente esto último, pensando en lo que usted nos dice. Déjeme también dar esta clase de reflexiones, digamos, es parte de mi aportación, digamos, personal a esto. Una de las maneras en que el Señor me muestra precisamente esto que usted comenta ahora, y yo creo que cada papá, cada mamá se va a identificar conmigo en eso. Me gusta mucho ver cuando mis niños están durmiendo, ¿no? Me gusta observarles y ver la paz con la que ellos están ahí tranquilos, especialmente ahorita que nuestra pequeñita está ahí, un bebé y está durmiendo tan tranquilamente. Y yo sé que cada papá, cada mamá, se acordará de ese momento, ¿no? De cómo era era un momento tan de mucho gozo, digamos, para nosotros, ¿no? Y en ese momento yo pienso, yo haría lo que sea por este niño, yo haría lo que sea por esta niña. Y entonces digo, entonces claro que puedo ser diferente por ella. Claro que puedo comenzar a tratarle distinto. Claro que puedo perdonarle cuando hace algo indebido. Claro que puedo hacerlo. Y entonces pienso en lo que usted comentaba ahorita, hermana. Claro, yo amo incondicionalmente, yo digo, el Señor me lleva a pensar eso, amo incondicionalmente a este niño o a esta niña. Lo amo. No ha hecho nada absolutamente, no ha logrado, digamos, nada que diga, qué bueno que lo hiciste, porque ahora con eso que hiciste, ahora sí ya te amo. No hizo nada de eso, simplemente es mi hijo y es mi hija.
¿no? Pero yo quiero formarle. Yo quiero que no se quede ahí como está. Y por ese amor que el Señor me permite tener con ellos, entonces digo, claro que puedo ser distinto. Claro que quiero ser distinto, porque quiero que ellos sean distintos. El Señor nos ama como estamos, como somos cuando llegamos ante Él, pero Él no está conforme con eso. Él nos ama tanto que al contrario nos llevará a que seamos cada vez más como el Señor Jesús. Mi oración, hermanos, entonces es que cada familia, cada uno de nosotros podamos ir comprendiendo que detrás de todo esto que llamamos familia y matrimonio está el plan de Dios ayudándonos a que seamos como su Hijo Jesucristo. Y que nuestras familias se conformen cada vez más a esa relación entre el Señor Jesús y la iglesia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí lo decíamos hace un momentito y lo preguntaba. Bueno, Miguel decía, bueno, ya no la palabra y empezando a conocer más al Señor también. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no hay otra manera. Tenemos que conocer al Señor, ir a la Biblia, preguntarle a Él constantemente. Usted se va a encontrar con muchas ocasiones en que no va a saber qué hacer. Y está bien. Está bien. La Biblia no le va a dar detalle por detalle de lo que usted tiene que hacer en tal o cual situación. Pero la Biblia sí le guía a la persona que puede ayudarle. Y esa es mi oración, que usted y yo aprendamos a ir hacia Él y podamos entonces depender de Él para todo, para que podamos cumplir ese plan que está por detrás en nuestra familia y en nuestro matrimonio. ¿Está bien, hermanos? Sí, hermano Mario, ¿va a decir algo? Bien, hermano. Sí. No, amén de que está bien todo. Ay. Ok. Bien, ¿qué les parece si concluimos entonces? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que esto no se nos olvide. Por cierto, yo les invito a leer esa carta de Efesios. Léala tal cual como es, una carta. Usted va a leer una carta que alguien le envía y yo le aseguro que usted no va a leer los 2 primeros párrafos y se va a detener ahí y va a decir, bueno, mañana leo el siguiente. Usted va a leer todo, ¿verdad que sí? Va a leer todo y ahí usted va a entender todo lo que esa persona le está diciendo. Bueno, las cartas en la Biblia son lo mismo. Usted tiene que leerlas completas, porque así usted va a comprender muy bien lo que la persona, Pablo en este caso, está queriendo decirnos. Yo le invito a que lea esa carta a los Efesios. Y si puede leerlo más de una vez, es una carta de 6 capítulos, usted lo va a leer en unos 20 minutos tal vez. Usted se va a dar cuenta de cómo Pablo y el Señor y nos va guiando precisamente a este asunto de la familia y nos va ayudando a entender cuál es el modelo perfecto. Léala constantemente en esta semana y tal vez podamos conversar después de eso. Vamos a orar, hermanos, entonces. ¿Qué les parece? Que el Señor nos siga guiando, nos siga bendiciendo. Hermano Arturo, ¿nos puede ayudar, por favor, con la oración? Amoroso Señor y Dios, estamos delante de ti, Señor, agradecidos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Señor. Agradecidos, Señor, porque al abrir los ojos en esta mañana podemos ver, Señor, las maravillas que tú has creado para nosotros, Señor, para que nosotros a través de ellas glorifiquemos tu nombre, Señor. Bendícenos, Señor, sigue bendiciéndonos en este día. Gracias por este tema tan interesante, tan importante en la vida cristiana, Señor, y en la vida de todas las familias, pero con mayor razón para los que te hemos conocido, Señor, como nuestro Salvador. Bendice a nuestro hermano Edgar, Señor, dale sabiduría, Señor, para seguir impartiendo estas clases, y bendice a cada una de las familias que se conectan por este medio, Señor, y a cada una de las familias de Sion. Gracias, Padre. Bendícenos, Señor, y prepáranos para el culto de esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias. Gracias por su paciencia también. Gracias por haber estado aquí. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Luego, hermanos.